Seguimos con más en Conexión de Análisis, entrevista. Vamos a platicar, como cada miércoles, con Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx, donde nos va a estar hablando el día de hoy de municipios, la fuente de ingresos, el predial y la reforma presentada por el Estado, entre otros temas. Mi querido Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. No, pues igualmente, Jorge, y a ver aquí, pues coméntanos los ingresos que tienen en este caso los municipios, el predial, la reforma que se presentó en el Estado y todo esto, bueno, ¿qué consecuencias puede tener? Así es, Jorge. Mira, hablando precisamente de decretos, esta semana surgió también un decreto en obra pública por parte del gobierno federal y ahora vamos a analizar qué es lo que está pasando aquí en el Estado con los municipios. Mira, hay que poner en contexto, la parte de los ayuntamientos que entran ya ahorita a gestiones siempre tienen dos formas esenciales del trabajo, es la parte del gobierno y la parte de la administración pública. Centrándonos en la administración pública es donde entran los ingresos de ellos mismos y nos vamos a centrar precisamente en recaudación, que son los impuestos, derechos, aprovechamientos que ellos tienen, y la parte de gestión, es decir, lo que ellos gestionan para aportaciones y participaciones federales. Poniéndolo en contexto, Jorge, los ingresos federales que reciben los municipios oscilan entre el 80 y el 90% del total de sus ingresos, lo cual es una cantidad muy grande. El impuesto predial, es decir, los ingresos restantes son impuestos prediales por parte del municipio. En este contexto, ¿qué es lo que está pasando en el Estado? Una propuesta por parte del Ejecutivo donde se establece una reforma a la ley de coordinación fiscal, Jorge. Aquí plantea que los municipios que quieran acceder al fondo de fomento municipal, es decir, para ejercer obra pública por parte de recursos federales, deben de dejar que el gobierno, vía una firma de un convenio, recaude sus impuestos prediales, es decir, los condicionan un poco a establecer convenios de colaboración. En la Secretaría de Finanzas dicen que esos mismos recursos se van a bajar en un periodo de 24 a 72 horas, lo cual está bastante complejo. Y si lo firman, el incentivo para los municipios es que pueden darle el 30% más de ingresos para obra pública. Ok, aquí tenemos ya muchas preguntas, Jorge, porque la reforma no es clara, la misma oposición ha dicho que no hay muchos argumentos, que no hay material tampoco circulando como para que se pueda analizar con claridad. Muchas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el incentivo que tienen los municipios? ¿Se está viendo esto como una estrategia más del gobierno del estado para controlar a los municipios? ¿Y qué tan eficiente, por ejemplo, podría ser el gobierno estatal en bajar esos recursos muy, muy rápidos? Aquí surgen o plantearía varios escenarios que son los que hay que analizar con mucho cuidado en este tipo de reformas, que dicho sea de paso, Jorge, tienen mayoría en el Congreso, por lo tanto es muy factible que se apruebe. Y uno de los puntos son, el Estado en este caso puede condicionar, controlar y hasta etiquetar los recursos adicionales que le pueden dar a los municipios. Es decir, el Estado puede hasta palomear qué municipios entran a sus convenios o no. Y no está claro, por ejemplo, el beneficio, como te decía, del municipio. Es decir, no se está analizando si el municipio recauda bien, recauda mal. No, es simplemente el Estado ayuda, entre comillas, a recolectar este ingreso, por lo tanto, deja o desmantela un poco el municipio de tener su caja chica diaria y depender de cuándo el Estado se lo regresa. Aquí en lugar de estar analizando, por ejemplo, programas para mejorar el cobro del predial para todos los municipios, recordemos que Veracruz, en los 212 municipios, Jorge, no todos tienen el mismo mecanismo de cobrar los impuestos, no todos tienen los mismos padrones actualizados, es decir, no todos son los 8 municipios conurbados y desarrollados que tenemos, hay muchos más municipios que en vez de hacer un programa muy fuerte de estarlos apoyando para recaudar más ingresos, en este caso es un poquito de contraincentivo. ¿Qué es lo raro que yo veo, Jorge, en este análisis? Es el Estado, en este caso la Secretaría de Finanzas, argumenta que si ellos recaudan más ingresos, la federación les puede dar más recursos. Pero ojo,
es un ingreso que entraría y saldría en 72 horas, por lo tanto no me queda claro cuál es el propósito más que los anteriores que te había comentado. Y es decir, se puede hacer una simulación de los ingresos que entren para que tengan más ingresos. Es muy controvertida esta parte y nuevamente dejaría al municipio a la espera o condicionado a lo que a lo que el Estado les otorgue, Jorge. No, como bien indicas, yo lo veo también de esta misma manera, es un arma de control. Y aquí mi pregunta, Jorge, es, pues yo lo que veo es se estaría pues vulnerando el estado de federalismo en el que estamos. Y mi pregunta es si esto no es inconstitucional incluso, porque entonces ya se pierde el estado del municipio libre como tal y cada uno de los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, pues hasta cierto punto son autónomos e independientes. Es correcto, Jorge, tu apreciación es muy correcta y aparte se vulnera la parte del federalismo y además es el contraincentivo. Muchos, me incluyo en ellos, que tenemos mucho tiempo estudiando, de hecho las tesis de la maestría, por ejemplo, es sobre eso. ¿Cuál es la función de la recaudación? Es decir, se necesita hacer fuerte a las entidades, tanto locales como estatales, que no estén dependiendo de otros recursos e incentivarlos a ellos generar sus propios ingresos. ¿Para qué? Para así ellos mismos controlar y hacer obra pública. En este caso, estás dependiendo principalmente de aportaciones y participaciones del gobierno federal y ahora lo que recaudas te lo quita también y lo condiciona a esta firma de convenio. Y la pregunta muy clara, ¿qué va a pasar quienes no firmen este convenio? ¿No tendrán acceso a recursos a tiempo? ¿No tendrán este 30% más? Por lo tanto, genera una bola de nieve, Jorge, de muchas preguntas, muchas dudas, donde la oposición no está siendo tampoco tan pujante como tú comentabas también en programas anteriores, donde sí se ve una planadora y que no se está analizando a detalle cuál es el verdadero propósito de esta reforma, Jorge. No, y como bien lo indicas, está dejando mucho más dudas que certezas. Pues vamos a ver qué va a pasar aquí en el Congreso local con esta reforma, pero tú ya también lo dijiste, son una planadora, traen ya una mayoría absoluta, Morena y sus partidos aliados, es muy probable que sí vaya a pasar, y hay que ver qué van a hacer también los municipios, si realmente se van a aguantar o van a en este caso, promover alguna acción de inconstitucionalidad con relación a esta reforma. Se pone interesante, Jorge. Muchísimas gracias. Vamos a estar contigo el próximo miércoles. Gracias a ti, Jorge. Un saludo, un abrazo fuerte a todo el auditorio también. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva. Él es economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx. Vámonos al corte, regresamos.